Para esta receta que hay chipirones afogados, nada más que necesitamos unos chipirones, el chipirón normal que vais a encontrar en el mercado, limpio solo, sin pelarlo, no quitéis la piel, quitáis la cabecina y reserváis. Vamos a necesitar un poquitín de ajo, un poquitín de aceite, una cebollina cocida, perdón, patata cocida y cebolla caramelizada, bueno, cebolla pochada que yo siempre tengo. Siempre está bien tener cebolla pochada o sofritín para hacernos más rápidos los guisos. Como la cebolla ya tiene aceite, vamos a echar un poquitín nada más y luego miramos a ver si necesitamos más o no. Vamos a ir echando el ajo para que vaya dorando. El ajo que ya tenemos picadino y vemos que esto, sí, ya empieza a ruchir. Mira ahí, el ajo ya lo tengo dorado. Entonces ahora voy a añadir la cebolla que ya está fecha. Añado la cebolla. Elegante, ¿eh? Vamos abriendo la sidra, Vamos a recalcar que lleve la sidra asturiana, que hay muchas sidres, pero como estes, ya os digo yo que ninguna. Y voy bebiendo unos cuantos. Y ahora vamos a añadir los chipirones. Como veis, los tenemos ahí, sin dejar de revolver, porque esto ya tiene fuego. Y vamos a añadir los chipirones. Va para allá. Añadimos los chipirones, revolvemos un poquitín. Y ahora vamos a echar la patatina cocida. Vamos a coger y cortámosla así mismamente. Vamos a echar dos. O una y media. Revolvemos bien. Ahora vamos a echar un goterín de sal. Echamos un goterín de sal y añadimos la sidra. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a proceder a afogarlos, que llevamos a taparlos y vamos a dejarlos cocer ahí. Mientras tanto vamos a picar un gotero de perejil para echar por arriba. Picamos así un poquitín de perejil. Tanto esa va. Bueno, pues como veis, ya tenemos el resultado. Mira, ya tenemos los chipironinos afogados. Vamos a echar un toquín de perejil por arriba, así. Vamos a agarrar, vamos a echarlo aquí así, curiosino. Aquí tenéis chipironinos afogados.